Bienvenidos al taller de Sistemas de Información, semana 4, parte 4. En esta parte vamos a hablar del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP. Vamos a hablar del marco normativo, de su alcance, los objetivos, el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el rol del Tribunal de Cuentas. En cuanto al marco normativo, el Sistema Nacional de Inversión Pública está regulado por la Ley 18.996 en los artículos 23 a 25 y por el Decreto 231 del año 2015. Allí se establece que dice: créase el Sistema Nacional de Inversión Pública como el conjunto de normas y procedimientos establecidos con el objeto de ordenar y orientar el proceso de inversión pública en el país sin perjuicio de las autonomías y competencias constitucionales, a fin de optimizar las asignaciones de recursos públicos con ajuste a las políticas sectoriales nacionales diseñadas por el Poder Ejecutivo. Así que cabe destacar que cuando hablamos del Sistema Nacional de Inversión Pública estamos hablando del conjunto de normas y procedimientos que buscan ordenar y orientar el proceso de la inversión pública. El alcance del SNIP es muy abarcativo, porque la norma establece que va a alcanzar a toda institución que proyecte y ejecute inversión pública y comprende, en particular, a los órganos y organismos comprendidos en el presupuesto nacional, los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, los gobiernos departamentales, las personas de derecho público no estatales, las sociedades de economía mixta, tanto las regidas por el derecho público como por el derecho privado, y en último lugar las entidades privadas de propiedad estatal, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Vemos que dentro del alcance no solo abarca a las administraciones públicas estatales, sino que abarca a las personas de derecho público no estatal, a las sociedades de economía mixta y a las entidades privadas de derecho privado cuyo capital es propiedad del Estado. Los objetivos del SNIP son promover una mayor rentabilidad social y económica de los recursos que se destinan a la inversión pública, fortalecer la planificación coordinada de la inversión en el sector público, promover la iniciativa y ejecución descentralizada con el monitoreo y seguimiento centralizado de la inversión pública, medir los resultados e impactos de esta inversión pública, proveer información para la toma de decisión sobre las inversiones públicas y mejorar la capacidad de las instituciones incluidas en el SNIP en la formulación y evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión. Cabe destacar que se está promoviendo la centralización del monitoreo y seguimiento de todas las inversiones públicas. Así como hay una iniciativa y una ejecución en forma descentralizada de las inversiones, el monitoreo y el seguimiento va a estar realizado por OPP en forma centralizada. Dentro de las normas se establece que los proyectos de inversión pública se definen de la siguiente forma y pueden ser de tres tipos. En primer lugar, tenemos proyectos de capital físico, cuya finalidad es incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios. En segundo lugar, tenemos proyectos de capital humano, cuya finalidad es incrementar la capacidad de generación de beneficios o valor del recurso humano. Y en tercer lugar, tenemos proyectos de creación de conocimiento, cuya finalidad es tanto la investigación y el desarrollo como la identificación de la existencia o características de recursos físicos o humanos. Esta definición que trae el SNIP de proyectos de inversión para el ámbito específico de los organismos del presupuesto nacional se considera inversión pública. A los efectos presupuestales, la definición establecida en el artículo 73 de la Ley 18.719, que no comprende los literales B y C. Esto significa que para el caso de presupuesto nacional vamos a hablar de proyectos de inversión solo los que son referidos a proyectos de capital físico, cuya finalidad es incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios. Para los organismos del presupuesto nacional
no se van a considerar proyectos de capital humano ni proyectos de creación de conocimiento. Para poder ejecutar inversiones, cada organismo deberá formular los proyectos y presentar los estudios correspondientes de acuerdo a la metodología que establece la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Estos proyectos van a ser registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, que está dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, y se van a priorizar para gestionar su financiamiento. Es decir, cada unidad ejecutora va a establecer cuáles de los proyectos tienen mayor prioridad. De esta forma se van a hacer las asignaciones presupuestales o no presupuestales y se van a ejecutar los proyectos que hayan obtenido financiamiento y obtengan el dictamen técnico favorable de OPP. Para poder llevar adelante un proyecto de inversión se requiere del dictamen técnico favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y los organismos a su vez van a tener que informar a OPP sobre el avance físico y financiero de la ejecución de esos proyectos. Los cometidos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la gestión y administración del SNIP son los siguientes. La OPP va a proponer y asesorar al Poder Ejecutivo en cuanto a las bases de la Política Nacional de la Inversión Pública y el diseño de los planes de inversión pública. También va a establecer las normas técnicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión. OPP va a definir el nivel de exigencia de los estudios de preinversión a solicitar. Esto va a estar todo en base a la metodología que propone la OPP. Se va a analizar e informar sobre la viabilidad social, económica y técnica. No solamente se va a expedir OPP sobre la viabilidad económica, sino también sobre la viabilidad social y técnica. Los tres componentes se van a analizar a la hora de dar el dictamen por parte de OPP. Se va a evaluar con carácter previo, concomitante y posterior los procesos de preinversión e inversión, midiendo sus resultados e impactos. Se va a analizar cuáles van a ser los impactos en el mediano y largo plazo de llevar adelante esas inversiones públicas. OPP va a emitir los informes de conformidad y dictamen técnico, estos dos tipos de informe. Va también a crear y mantener el banco de proyectos de inversión pública. Va a velar por la disponibilidad y calidad de la información, es decir, que va a hacer un seguimiento, un monitoreo, un control de la información que se ingresa al sistema y también va a capacitar al personal de todas las unidades ejecutoras en el uso de la herramienta del Sistema Nacional de Inversión Pública. Informe de conformidad e informe de dictamen técnico. La OPP va a emitir dos tipos de informes. En primer lugar, uno de conformidad técnica y que refiere al conjunto de los estudios de los proyectos para cada una de las etapas de la fase de preinversión. En segundo lugar, va a dictar un informe técnico favorable. Y esto va a ser cuando se alcance el nivel de exigencia determinado para el mismo. Cuando el nivel de exigencia sea el requerido por OPP, la OPP va a dictaminar un informe técnico favorable y va a ser evaluado favorablemente por el SNIP. Y es necesario este dictamen técnico favorable para pasar a la fase de inversión. Es decir, para comenzar con la fase de inversión, comenzar a ejecutar, es necesario el dictamen técnico favorable de OPP. Y ambos informes que realiza OPP deberán estar debidamente fundados y ser comunicados a la institución correspondiente. Es decir, cuando se emiten estos informes, se les va a luego dar la devolución a cada unidad ejecutora explicándole los fundamentos de lo que allí se establece. El Tribunal de Cuentas, a través de la Ordenanza 88, va a tener un papel fundamental en el control del Sistema Nacional de Inversión Pública. El Tribunal de Cuentas controlará que los proyectos de inversión cuenten con los informes técnicos correspondientes. En las etapas de intervención del Tribunal de Cuentas, en materia del dictamen de presupuesto previo a su aprobación, para el caso de los gobiernos departamentales y las empresas públicas, se controlará que cada proyecto de inversión incluido en el presupuesto del organismo cuente con la conformidad técnica en el SNIP.
Y también en las intervenciones preventivas de los gastos asociados a los proyectos de inversión, cada vez que el tribunal vaya a intervenir un gasto que sea de un proyecto de inversión, los organismos deberán presentar junto a la documentación referida al programa y proyecto presupuestal la documentación que verifique la validez del dictamen técnico favorable emitida por el SNIP. Es decir, que el tribunal, a través de esta ordenanza 88, estableció de qué forma iba a controlar que las inversiones que se estaban ejecutando cuenten con los informes establecidos en forma previa por la OPP.